Buenas tardes, mi nombre es Marina Rojo Gallego Burín y vamos a hacer una breve presentación sobre los fundamentos tanto jurídicos como empresariales de los agentes inteligentes. Tenemos que partir de que uno de los conceptos jurídicos más controvertidos para la doctrina siempre ha sido el tema relativo a la personalidad jurídica. Abordar esta cuestión, pues en un principio, pues como es fácilmente evidente, no va a ser algo completamente novedoso. No por ello va a carecer de sustancia ni de interés. El objetivo de esta presentación es aportar pues, ciertas nuevas tesis para la conformación de la condición jurídica de las personas, de tal modo que nos podamos estudiar para poder formular una crítica sobre ese propósito que existe en la actualidad de crear una personalidad electrónica para las máquinas dotadas de inteligencia artificial. Cuando nosotros estudiamos la personalidad jurídica en Roma, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como ocurría en el mundo antiguo, existía el fenómeno de la esclavitud. Eran personas físicas que dotadas de capacidad de razonamiento y con voluntad, pero que sin embargo no disfrutaban de capacidad jurídica. La consecuencia de esto es que, de acuerdo al derecho romano, al igual que en el resto del mundo antiguo, iban a existir dos tipos de personas. Por una parte, las personas físicas que cumplían unos determinados requisitos y también entidades con actitud de ostentar derechos y obligaciones, pero que carecían de la condición humana. Respecto de esos requisitos para que el hombre viera reconocida su capacidad, pues lo que se hace es preciso una serie de condiciones físicas y jurídicas. Se requería que el hombre pues, fuera libre, ciudadano romano y pater familia, es decir, lo que se conocía como el status libertatis, el status civitatis y status familiar. Pues bien, ¿qué resulta interesante al estudiar los esclavos de Roma? Como esos hombres que pese que no disfrutaban de la condición humana, no se consideran personas con capacidad jurídica. Estos esclavos pues eran individuos a los que el ordenamiento jurídico ni les reconocía ni concedía ninguna personalidad jurídica, ni ninguna capacidad. Entonces, tampoco se admiten como miembros de una comunidad política jurídicamente organizada. No eran sujetos de derecho, sino lo que se consideraban eran cosas, res. Entonces, se reconoce su condición humana, pero se trata como un objeto, una cosa. Gallo se refería a ellos como personas serviles y personas servi. En palabras de Schulz, estas denominaciones pues, no provocaban ningún tipo de conflicto. Los esclavos eran cosas corporales, pero tenían esa doble condición de persona y cosa. La jurisprudencia, pues es verdad que nunca ha considerado a los esclavos como animales. Entonces no ha podido denegarle su capacidad para poder realizar pues, ciertos actos legales. Estos esclavos, pues lo que van a recibir es un tratamiento instrumental y, como dichos instrumentos podían realizar negocios jurídicos. Estos negocios pues no iban a repercutir en ellos mismos, sino en el domino, en su dueño. Por otra parte, es importante también tener en cuenta que los esclavos pues, podían cometer delitos. Iba a ser el domino, el dueño, quien iba a ser el civilmente responsable. En Roma, lo que se aplica es el régimen nosal. En el supuesto de que el esclavo causara un daño, un perjuicio a otra persona, el propietario del esclavo, pues lo que puede es responder por ese daño. Bien, a través de una indemnización o bien entregando al propio esclavo. Van a ser acciones nosales las que surgirían no en virtud de ningún contrato, sino como consecuencia de los daños y delitos pues, cometidos por los esclavos. En este punto y continuando con la evolución debemos atender a la que nos afirma la tradición cristiana.
La tradición cristiana pues concibe a la persona como imagen y semejanza de Dios, pero en la que también se va a resaltar el carácter racional, pues se integra de cuerpo y alma. Sobre esa idea de racionalidad, pues lo que incide también es Boecio y Santo Tomás. Estas consideraciones del derecho romano pues van a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque se van a apropiar de ellas el derecho común. Y así se pone de manifiesto en el derecho de las partidas. El título 23 de la cuarta partida pues se dedica al estado, la condición o la manera de los hombres, es decir, el status omnimo. ¿Aquí qué se va a definir? Pues como la condición o manera en que los hombres viven o están. Esta condición pues, va a poder ser de tres modos diferentes: libre, siervo o aforrado. La libertad, ¿cómo se define? Como ese poderío que a todo hombre naturalmente de hacer lo que quisiere, solo que fuerza o derecho de la ley o de fuero no hielo embargo. También que es importante tener en cuenta, pues, ¿qué dice la filosofía? Pues bien, aquí tendríamos que valorar pues, ciertas doctrinas que definen la consideración moral de las personas. Esto que lo van a reiterar pues, autores como Pufendorf, Locke o Levy. Kant, que dice que lo decisivo para tener personalidad jurídica es la capacidad para dictarse normas a sí misma. En la actualidad, ¿qué es lo que se encuentra vigente? Pues que se identifica el término de capacidad con el de personalidad. Afirma que implica actitud para derechos y obligaciones, o lo que es igual, para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. De esta definición es manifiesto pues, que la personalidad ha perdido por su correspondencia con los estados del hombre, sino que lo que se vincula es a la capacidad jurídica. En este tiempo también pues, es la Comisión Europea la que insta a que se estudie la creación de una personalidad jurídica para las máquinas que emplean inteligencia artificial. ¿Esto qué supondría? Pues que si se creara, se implicaría el reconocimiento de derechos a máquinas que disfrutan de inteligencia artificial. Es cierto, pues que antes hemos afirmado que nos hallamos en un tiempo, pues como que se puede conocer de transhumanismo, también de que nos dirigimos hacia una algocracia, la tiranía de los algoritmos, la dictadura de los datos, el dataísmo. Pero claro, si entendemos que es verdad que se realizan ficciones jurídicas, lo que tenemos que tener en cuenta es que si detrás de esas personas jurídicas va a existir una persona. Porque si hay una persona, no tendríamos esa necesidad de crear una personalidad electrónica. Y por otra parte, también tenemos que considerar que como sea un ser plenamente autónomo y un actor jurídico a un robot. Entonces, esto es algo imposible, porque siempre va a depender de un humano. También nos tendríamos que plantear pues, si los robots pues, iban a tener pues, ciertos derechos: el derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la dignidad, a la propiedad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que tenemos que tener en cuenta siempre en lo que es el aspecto histórico, jurídico y filosófico, con el que reflejar cómo un robot pues, no va a poder ser objeto de derechos ni de obligaciones. Entonces, se evidencian porque existen similitudes entre los esclavos de Roma y los robots y las máquinas que utilizan inteligencia artificial. Pues los esclavos eran personas y cosas, y los robots son cosas que se les dota pues, de cierto intelecto. ¿Qué más podemos afirmar? Pues que no podemos tratar a las máquinas como seres humanos, ni podemos hacer creer a las personas que dichos artilugios son como seres humanos. ¿Por qué? Porque esto lo que sería un gran desafío a los propios derechos humanos. La persona, pues sin duda por una palabra polisémica, pero que entre sus múltiples significados lo que no se puede incluir es a máquina. En definitiva, los robots son objetos a los que el ordenamiento jurídico ni debe ni puede reconocer ninguna capacidad jurídica.
Y con esto se concluye esta presentación. Muchísimas gracias.